Persigue tus sueños. Invierte en tu futuro. Aprende, edúcate. Consigue tu libertad financiera. No seas del 90% que pierde. Chartismo en estado puro. Antes de comenzar, debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. Estamos nuevamente en Duo Channel. Hoy tenemos un invitado muy especial, Francisco Santos. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida, bienvenido no, gracias por traerme una vez más y por algo que ya considero prácticamente mi casa, así que para lo que queráis ya sabéis dónde estoy. Gracias a ti. No, gracias a vos. Fran, hablemos un poco de todo lo que está pasando actualmente con el dólar, interioricémonos un poquito, o sea, brindándonos un pantallazo de qué es lo que está pasando, qué podemos esperar del dólar de acá en estos días. Bien, hablar del dólar y lo que está pasando, intentando hacerme lo más corto posible, tiene que ver con lo que ha pasado ya y con lo que está pasando geopolíticamente. Okay. ¿Vale? Es decir, que está pasando una serie de cosas y ha pasado una serie de cosas. Pasó la pandemia, tras la pandemia las máquinas de todos los bancos centrales se pusieron a imprimir, eso es algo que lo sabemos todos. Eso hace que al haber más dólares, que ya no hay ninguna moneda protegida por ningún metal preciado, al imprimir las máquinas sin ton ni son, de hecho, desde mi punto de vista, se extralimitaron, eso es un punto de vista mío, puesto que alcanzamos los niveles prepandémicos y seguimos subiendo exponencialmente de una manera bestial, cosa que no era normal, ¿no? Entonces se veía venir que en algún momento tenían que ponerle freno. ¿Qué está pasando con el dólar si nos centramos en Estados Unidos? Para que nos entendamos, al yo imprimir muchos dólares para ayudar en la pandemia a la gente que se había quedado parada, a la gente a las fábricas que estaban parando, etcétera, 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 se hace que el precio del dólar se devalúe. Si hay más, esto es oferta y demanda, Belén. Si hay más, se devalúa. Al devaluarse, eso es lo que se le llama inflación, ¿vale? Entonces, tras la inflación, hay varias maneras de intentar amortiguarla. La política de la Fed, en este caso de Estados Unidos, la política ha sido muy estricta, está siendo muy estricta y ha sido incrementar las tasas de interés de manera bestial con respecto al resto de bancos centrales de otros países, o aquí en el caso de Europa, de la eurozona, ¿no? Para que nos entendamos, voy a intentar hacerlo de manera que todo el mundo me entienda, porque muchas veces hablamos del IPC, del PIB, del no sé qué. Si yo imprimo muchos dólares, el dólar se devalúa y una naranja, por decir entre comillas, que me costaba antes $1, al haber muchos dólares y al valer menos, me cuesta ahora $3. ¿Qué pretende los bancos centrales o qué pretende la Fed con esa subida de tasas de interés? Con la subida de tasas de interés lo que pretende es que el usuario tenga ahora menos dinero. Menos dinero. Al tener más tasas de interés, tener que pagar más por una hipoteca, es decir, por tu casa, tengamos menos dinero. Al tener menos dinero, ya no me puedo comprar con 3 euros esa naranja que había subido a 3 euros. ¿Qué es lo que busca la Fed o cualquier banco central cuando sube las tasas de interés? Busca que esa naranja la bajen de precio porque ahora volvemos a oferta y demanda. Si yo no tengo para comprarme naranjas, no compro naranjas, pero el vendedor de naranjas necesita seguir vendiendo naranjas. ¿Qué tiene que hacer el vendedor de naranjas? Bajar los precios. Y al bajar los precios, de esa manera vuelve, para que nos entendamos, fíjate de qué manera tan tonta, si llega al valor del dólar,
estoy diciendo entre comillas, porque una naranja no vale $1, ¿no? Pero volverá otra vez a la paridad dólar-naranja. Fíjate de qué manera tan tonta, pero volver a la paridad dólar-naranja, al igual, ya quitamos naranja y decimos cualquier cosa, estamos haciendo que el dólar vuelva a tener el valor que debiera tener. Okay. Eso es lo que están pretendiendo los bancos. El banco, ¿por qué el dólar está subiendo tanto con respecto a los demás? Porque de hecho, si vemos el índice dólar, el DXY, lo vemos que está en máximo de 20 años, ¿no? De 2 décadas. Y quiero decir con esto, ese índice, tú bien sabes, que lo que hace es medir el dólar respecto a 6 divisas, las 6 divisas más potentes que hay en el mundo, después del dólar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está subiendo tan exponencialmente con respecto a esas 6? Porque encima, además, la Fed está subiendo pues 75, 100 puntos básicos mes tras mes, haciendo esto para lograr lo que te he comentado, pero eso no lo están haciendo el resto de bancos centrales. De hecho, por ahí tenemos, por ejemplo, bancos centrales que están recortando, como la lira Turquía ha recortado 100 puntos básicos. Impensable, ¿no? Claro. El Reino Unido, la subida que ha hecho última ha sido de 50 puntos, cuando la Fed lleva ya varios meses. Y, Sí. por ejemplo, el Reino Unido no volverá a ver una subida hasta noviembre. Es decir, que además lo están espaciando Claro, más. sí. No lo están haciendo tan abruptamente como lo está haciendo, o tan agresivamente, no sé la palabra que puede sonar mejor, como lo está haciendo la Fed. En estos momentos, China, por ejemplo, otro a tener en cuenta, está pasando ahora mismo a tener una demanda en sus factorías menor, que es por lo que hemos hablado. Todo está haciendo, y cuando hablamos de China, ya hablamos de uno de los mayores fabricantes del mundo. Quiero decirse que todo esto va a llevar a que efectivamente haya menos demanda, ¿vale? Okay. De cualquier producto, de cualquier materia prima. Si lo comparamos con el euro, el problema del euro es que además aquí estamos en mitad de una invasión, de una guerra, Rusia-Ucrania, de una crisis energética, es decir, que ya eso también está haciendo que suba mucho más el IPC, no solo la subida de tasas, con lo cual están intentando controlar más la subida de tasas porque ya tenemos los precios disparados. Sí. Tú que andas ahora por Madrid, el aceite de girasol ha subido un 100%. Sí. Sí, locuras. Claro, tenemos a un país exportador como era Rusia, como era Ucrania, de tema energético, de tema grano, que ya nada. Entonces, Japón, por ejemplo, sigue imprimiendo dinero. Claro. Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro. Es decir, es interesante el ver todo esto para entender qué está pasando con el dólar. Porque, por ejemplo, Suiza también empieza ahora a subir los tipos de interés cuando llevaba una década de intereses negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el dólar, efectivamente, se está fortaleciendo muchísimo más debido a esas políticas agresivas de subida de interés. Eso es lo que está pasando con el dólar. Sí. Eso no quita la posible consecuencia, Belén, que pueda traer eso, que es una recesión. Intentamos no hablar de esa palabra, porque además una recesión abrupta significa crisis, y la palabra crisis está, da yuyu hablarla, pero bien es cierto que técnicamente un país, o cualquier banco central, cualquier gobierno que presente 2 trimestres consecutivos, presente una bajada de su Producto Interior Bruto, y pudiera pasar por el tema de la bajada, o en este caso la subida de precios que estamos teniendo, con lo cual la bajada de demanda entraría en recesión técnica. Es decir, el dólar ahora mismo es la moneda más fuerte.
¿Cómo van a controlar no entrar en recesión? ¿O cómo van a controlar que el Producto Interior Bruto siga creciendo? Ya, yo te puedo dar datos, te puedo decir que la inflación en Alemania ahora está en un 10%, en España un 9,4%, en Portugal un 9,3%, el IPC, el índice de precio al consumo de la zona euro, se daba hoy, en el día de hoy precisamente, y está en un récord de un 10%, es decir, bestialidades, ¿no? Aún así, ¿se lo puede permitir Estados Unidos? Pues mira, si hacemos las comparaciones, aunque las comparaciones dicen que son odiosas, realmente el IPC de Estados Unidos en agosto ha sido de un 8,3, más bajo, por ejemplo, que en todos estos países que te estoy hablando. Y la inflación que te estoy hablando de la eurozona, por ejemplo, un 10%, la inflación allí está siendo la acumulada 2022 de un 6,2%. Es decir, el dólar lo están logrando subir. Mal de mucho, consuelo de tonto. Pero encima está siendo un país en el que no se está viendo tan afectada la inflación y además pretenden seguir subiéndolo. Pretender seguir subiéndolo es pretender seguir subiendo el valor del dólar. Como todo es oferta y demanda, Belén, sí, ¿vale? Como todo es oferta y demanda, acordémonos de una cosa. Acordémonos que todo es una compra y es una venta. Si yo tengo una moneda que está cayendo, como la libra, como lo que sea, y compro dólares, porque los dólares con la política agresiva de la Fed están subiendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando y estoy vendiendo. Estoy haciendo que todavía baje más el valor de la libra, por así decirlo, y que suba más el valor del dólar, que se cotice más alto, porque hay más demanda. Perfecto. Igual pasa con las acciones. Para los inversores, hay un dicho en inglés, creo que, no sé quién lo dijo, la verdad, pero dijo que the cash is the king. No sé si sabrías tú decirme o si has escuchado alguna vez ese dicho, the cash is the king, ¿no? No. El dinero es el rey. Sí. En estos momentos en los que estamos, efectivamente, mantenerse en cash, yo podría decir que mi inversión a largo plazo está ahora en un 80% en cash, ¿vale? No es ningún consejo de inversión. Aquí no damos consejos de inversión ninguno. Pero, ¿por qué? Pues porque efectivamente, de igual manera que ahora los índices se están corrigiendo, las empresas van a dejar de vender por la subida de precios que estamos hablando, por todo lo que hemos explicado de la naranjita. Entonces, esa caída de todos esos índices y de todas esas empresas, que a fin de cuentas son los que conforman los índices, ¿qué significa? Que estoy vendiendo acciones y comprando dólar. Claro, o sea, hoy por hoy, eso es lo que te quería preguntar. Hoy por hoy, el activo refugio sería considerado el dólar. Sí. O sea, el activo refugio más importante en lo que son los mercados. Sí, el dólar, porque es la moneda que aparentemente va a seguir subiendo más fuerte por las políticas. Bueno, la Fed decía que terminará el año con un 4,4% en los tipos de interés y que para el 2023 se plantea que esté en un 4,6%. Es decir, que piensa seguir subiéndolo. Y además lo ha dicho claramente, va a hacer lo que haga falta para parar la inflación. Claro. Es decir, dicho esto, el dólar ahora mismo, pues claro, si tú vendes tus acciones, no te pones en euros, te pones en dólares. En dólares, claro. Bueno, es lo que actualmente hace que haya más demanda de dólares. Todavía sube más el dólar. Es decir, que todo esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Dime, bueno, esto es lo que está pasando actualmente también en Argentina. Más o menos algo similar. Sí, y ahora mismo vamos a entender que lo del refugio de valor, pues tenemos que entender que cuando hay riesgo, y ahora mismo hay riesgo de que al subir tanto los precios o el nivel adquisitivo del usuario sea menor por la subida de tasa de interés, pueda comprar menos. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora mismo el inversor? Pues ante una aversión al riesgo, se planta en cash, por tensiones geopolíticas, como hemos dicho, con Rusia, por la subida de tasas de la Fed. ¿Y en qué cash se pone? En dólar. En dólar, sí.
Perfecto, Fran. Bueno, muchísimas gracias, nos aclaraste muchísimo el panorama, esperamos tenerte muy pronto. Gracias a ti, Belén, gracias a Duo Traders y, como siempre, un gusto haber estado con vosotros. Bueno, chao, chao.